Un saludo a todos, Dios les bendiga. El título que voy a exponer en esta oportunidad se llama La travesía por el Mar Rojo. El pueblo de Dios, al mando de Moisés, iba a enfrentar muchos obstáculos de riesgo. Si bien la Biblia no oprime, no da, no oculta los registros de los milagros hechos y ocurridos durante la travesía del Mar Rojo del pueblo de Israel, no se habla mucho acerca de lo que sucedió mientras el pueblo de Israel se encontraba cruzando. Y hay hechos en la Biblia y la palabra de Dios ha registrado de que el Señor actuó con milagros para el pueblo de Israel. Nosotros notamos en Éxodo eh, eh, 13:21, dice la palabra de Dios, o ahí nos detalla de que Dios iba delante de ellos de día y de noche. De día iba en una columna para guiarlos, en una columna de nube, y de noche iba también para guiarlos en una columna de fuego, ¿verdad? En el versículo 13 perdón, en el versículo, en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 21, nos da la pauta de cuando Israel sale de la ciudad de Egipto, sale de Egipto, ¿verdad? Nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel llega a la ribera del Mar Rojo, atrás trae un poderoso enemigo, el mejor ejército, se podría decir, del mundo y contemporáneo, o más bien de aquella época, ¿verdad? De lo más actualizado, de la última tecnología con la cual el ser humano contaba. De esta tecnología estaba equipada el pueblo de Israel, el ejército. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega a la ribera del Mar Rojo, están como a la expectativa, como que hay una serie de tensión, como una incertidumbre, porque están acorralados. Por un lado está el Mar Rojo y por el otro lado viene un poderoso enemigo. Cuando el Señor le da la orden a Moisés de que alzara su vara para que el Mar Rojo se abriera, en ese momento el Mar Rojo se abre y nosotros, a través de las escrituras y de los mensajes que hemos escuchado, nos damos cuenta que el pueblo de Israel entra al mar una vez que Moisés abre el mar porque le obedeció a Dios, extiende su vara y el mar se divide, prácticamente se divide en dos. Dice la palabra que el pueblo de Israel observaba cómo las aguas se levantaron y eran como paredes de un lado y del otro lado eran como paredes, porque Dios hizo esa obra sobrenatural soplándolo, ¿verdad? Y abriendo el mar rojo en dos. Pero si nosotros seguimos indagando, Moisés ordena al pueblo que marchen al recibir, como ya vimos, la orden directamente de Dios al usar una vara. Esta vara la tenía en su mano porque cuando Dios lo llama, en Éxodo 4, Dios llama a Moisés y Dios le encomienda eh, esta labor, esta tarea tan digna y tan llena de responsabilidades. Dios le habla, Moisés está pastoreando las ovejas allá en un monte. Ahí está pastoreando y se da cuenta de que está ardiendo una zarza, pero la zarza como que no se consume, no arroja cenizas, no arroja carbón, no arroja tal vez humo, sino que él se acerca para curiosar e investigar qué es. Resulta que la voz, le habla una voz de ahí, desde que venía en el fuego, y era la voz de Dios. Y ya le di una serie de recomendaciones. Esto está en Éxodo 4:2, ¿verdad? Y ahí el Señor le hace el llamado a Moisés, le da la serie de recomendaciones. Entonces, en el versículo 14, Moisés ya le ordena al pueblo que marchen, que, que vayan, ya están en la ribera. Y ahí fue donde Moisés ordena al pueblo para que crucen el Mar Rojo una vez que Moisés ya abrió el Mar Rojo al mandato de Dios y al Dios soplar las aguas y dividirlas. Ellos ya comienzan su travesía por el Mar Rojo. Desde ahí para adelante van a experimentar, van a sufrir, van a emocionarse, van a alabar a Dios, sus expresiones, como que hay una serie de emociones muy particulares, unas incógnitas y alabanzas al Dios vivo por lo que está ocurriendo. Dice la palabra entonces que el pueblo de Dios comenzó.
y por eso nosotros presentamos estas actuaciones de Dios ocurridos desde que Israel invade los territorios del mar hasta pisar el territorio continental, ¿sí? Entonces podemos glorificar su nombre, que es sobre todo nombre, porque el Señor se glorifica allí y no solamente se ha glorificado en esos espacios o en esos puntos históricos, sino que a través de nuestra vida también se ha glorificado. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Los detalles que nos presenta esta hazaña es que no solo estaba el mar como tal, porque nosotros nos imaginamos que cuando Moisés abre el mar, nos imaginamos que se hace, o sea, una especie de abertura sobre el mar, y de hecho, pues sí se abrió el mar, pero nos imaginamos que en ese pedacito de suelo firme, mientras el mar está abierto, como que nos imaginamos que hay un caminito así curvilíneo, ¿verdad? Es como una, ¿cómo se podría llamar? Una parábola, tal vez una parábola invertida, ¿verdad? Podríamos llamarla. Y nos imaginamos que, o sea, es tierra seca, pero pensamos que es un caminito, ¿sí? De tierra firme. Resulta que realmente el terreno era muy accidentado, ¿sí? Vamos a ver que el mar presentaba profundidades, ¿verdad? Y las profundidades inimaginables. Moisés testifica acerca de esto, de no solamente que había barrancos o abismos, sino que había una serie de abismos. O sea, esto está en plural, no está en singular, no es solamente un solo abismo, sino que menciona que se encontró el pueblo de Israel con abismos, cosa que el pueblo de Israel iba confiado cruzando, pero iba cruzando sobre los abismos literalmente, o sea, eran un abismos inimaginables. Entonces, yo al indagar sobre la palabra abismos y me fui a las etimologías o a la etimología de la palabra abismo, resulta que viene del griego, quiere decir aviso, y después al latín, y significa, del latín significa avisus y significa que es infierno, ¿verdad? Y de esta última se derivó abísimos, que quiere dar a entender muy profundo, y se transformó al español abismo. En otras palabras, a partir de las derivaciones respectivas, estos vocablos se dan del griego a, o sea, es una partícula, la partícula a significa que le precede, que significa sin. A es sin. Y entonces, del griego visos significa fondo, por lo que traducido o uniendo estas dos palabras, estas palabras tenemos sin fondo, por lo que abismos entonces significa sin fondo. Y realmente por donde estaba cruzando el pueblo de Israel, estaba cruzando los abismos, estaba cruzando un territorio sin fondo. Es decir, que cuando se abrió el Mar Rojo, yo no sé si los ciudadanos israelitas pudieron observar que más al fondo eh, se observaban los abismos o unos barrancos oscuros que si, aunque en pleno día, si observara alguien en ese barranco, llega un momento en que ya la luz solar ya no puede penetrar más el abismo, de tal manera que si una persona se asomara, no pudiera observar el fondo. Pues yo consulté también algunas fuentes virtuales como Wikipedia y arroja datos acerca de la profundidad del Mar Rojo y nos indica que la parte más profunda es de 2130 metros, en la parte más profunda del Mar Rojo. Bueno, a esta altura ya es muchísimo para el ser humano. No hay ya un punto, una comparación en donde se pudiera observar una base, una profundidad y uno dijera, pues allá está la profundidad, no se puede, pero los estudios de hoy arrojan estos datos, son 2130 metros que tiene lo más profundo del Mar Rojo, y siendo la media de unos 500 metros. Las mayores profundidades a las que ha registrado transparencia es a 700 metros, o sea, cuando la luz solar se transmite o la luz solar llega al agua, tiene una profundidad todavía, un viaje de luz y podemos observar todavía claridad a 700 metros, ¿verdad? Esto sucede en el Océano Atlántico, a 800 metros en el mar Mediterráneo, a 800 metros que puede todavía la luz y se puede observar la claridad, pero sobre el agua, o sea, no sin agua, sino sobre el agua. Y a 950 metros en el mar Caribe. Aquí alcanza la mayor profundidad porque
precisamente por encontrarse en una zona estratégica y un poquito arribita de la línea imaginaria del Ecuador. Pero el promedio de la penetración de la luz se ha calculado aproximadamente en 200 metros. Recuerde que estos datos son que la luz viaja a través del agua. Entonces observamos a través del agua una claridad de 200 metros de profundidad, pero a esta profundidad ya es demasiado, demasiado profundo como para observar detalle alguno o vida alguna. Y estos datos pues lo arroja pues, pues algunos autores como Juan Luis Cifuentes. Entonces nosotros ya con estos datos presentes podemos afirmar sin sin ningún error, que a partir de los 200 metros de profundidad ya no puede observarse en lo absoluto ningún objeto y ninguna clase de vida allá abajo. No puede penetrar el ojo humano para observar sobre la oscuridad o sobre el abismo. Recordemos que abismo es un lugar sin fondo y aquí los datos nos registran que tiene una profundidad de un poco más de 1000 metros de, de profundidad. Para ser exactos, perdón, son 2130 metros de profundidad, es lo que arroja lo más profundo del mar Rojo. Entonces ya una vez que nosotros tenemos este dato que a partir de los 200 metros de profundidad y ya no puede observarse nada, y es que, pero este dato es cuando el abismo contenía agua, ¿sí? Este dato nos está presentando cuando el abismo contenía todavía el agua. A esa profundidad es que se puede observar. Yo creo que sin agua se pudiera observar un poquito más. La luz solar puede llegar un poquito más profundo. Pero en este caso, el mar se había partido en dos, en Éxodo 14:21. El mar se había partido en dos y por esta razón no había agua en ese punto del mar. Así que en agua la luz puede penetrar, como ya vimos, a 200 metros de profundidad, pero sin agua puede alcanzar más profundidad. Y aclaramos todavía que estos acontecimientos o estos eventos ocurrieron de noche, ocurrieron en la madrugada, cuando no había luz, cuando no había sol, ¿verdad? Entonces, solamente era la luz de la presencia de Dios para alumbrar, para objetivamente para alumbrar al pueblo de Israel, no para alumbrar la oscuridad de las ciudades, sino tenía un objetivo, o sea, la luz de la presencia de nuestro Dios solamente era para alumbrar y para beneficiar al pueblo de Israel. Y eso, este aclaramiento, o esta aclaración, perdón, de este acontecimiento ocurrió de noche y lo habla ahí en Éxodo 14:21. Por lo tanto, la gente no tenía ni la mínima idea o ni la mínima probabilidad de observar cosa alguna en los abismos. Nuevamente vemos un acontecimiento sobrenatural porque el pueblo de Dios no hubiera podido cruzar esos abismos si no fuera por sus hechos, hechos que registró Moisés ahí dice la palabra de Dios en Éxodo 15, capítulo 15, versículo 8, ¿verdad? Los abismos, dice aquí la palabra, que se cuajaron los abismos. Recuerde que un cuajo es una sustancia que contiene otras composiciones y un cuajo se utiliza, por ejemplo, lo más simbólico y lo más representativo es, por ejemplo, cuando se solidifica el líquido o más bien se solidifica la leche para componer el queso, ¿verdad? Entonces, los sólidos andan pues en una composición y en un medio líquido y los sólidos digamos que andan pues esas partículas por todos lados, pero cuando entra el cuajo, esos sólidos se unen, se ligan, se juntan y eso es la reacción del cuajo que unifica todos los sólidos, lo que andaba soluble allí, todas esas partículas se unifican para componer un sólido, ¿verdad? Esto es un acontecimiento, digamos que físico-químico, que nos presenta la naturaleza, que Dios nos presentó a nosotros para la transformación de nuestros alimentos, en este caso de leche a queso, a través de la intervención del cuajo y a través de estas reacciones, ¿verdad? Entonces, esta sustancia se utiliza para eso y se utiliza por lo regular moléculas de agua. El cuajo es simplemente la unión de sólidos separados entre sí para formar un nuevo producto. Entonces, si nosotros entendemos la palabra o el fenómeno del cuajo, de cómo los transforma,
el Señor obró de esta misma manera, pero cuajando el abismo, o sea, cuajando la nada, cuajando la oscuridad, ¿verdad? Y este panorama observamos cómo nos presenta el Señor, que cómo Dios coaguló los abismos, simplemente usó los recursos naturales para realizar sólidos firmes. O sea, Él coaguló la inmensidad, o sea, coaguló la oscuridad y lo hizo, digamos que lo hizo de la nada para hacer sólidos. Entonces, cuando Él coagula la oscuridad, en ese momento se solidifica la oscuridad y los abismos. Amén. Los abismos se ponen sólidos y por eso el pueblo de Israel puede cruzar confiadamente sobre los abismos. O sea, no había nada, sino que solamente abismo concreto, abismo solidificado. Y esto es lo que sorprende porque realmente en términos a través de los medios humanos no había la manera de que el pueblo de Israel pudiera hacer dicha hazaña, ni siquiera, o sea, no hay probabilidad alguna de que viviera por lo menos una sola persona cruzando el Mar Rojo, porque lo cruzaron no sobre tierra firme, dice la palabra que lo cruzaron como si fuera tierra firme, como si fuera un desierto, pero realmente estaban suspendidos sobre la nada, porque el Señor construyó ahí puentes, el abismo estaba sólido, estaba coagulado, estaba suspendido, ¿verdad? Entonces, por eso Israel, al Dios solidificar los oscuros abismos, cuando Israel cruza, ya con los abismos solidificados, Israel cruza sin impedimento. Solo Dios puede solidificar la oscuridad de tal manera que uno pudiera palparla. Este dato lo tomo del Éxodo 10:21, en donde el Señor ya había llevado a cabo muchos otros milagros y otros acontecimientos o fenómenos sobrenaturales que solamente Dios puede realizar, donde nos damos cuenta que dice la palabra de Dios en Éxodo 10:21. Dice aquí que Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea que la oscuridad, imagínese la oscuridad, una noche como una noche cualquiera que usted ha visto, la noche normal. Y de tal manera que la noche, de tan negro que está, usted hasta pudiera palparlo. Y este dato registra ese acontecimiento sobrenatural que las tinieblas, si usted prendía una luz, una veladora, una vela, pues algo que arrojara destellos, eh, significaba que esa luz ni siquiera podía alumbrar, porque la oscuridad estaba casi solidificado que usted podría palparlo, podría tocarlo, podría hacer así las cortinas de tinieblas y esparcir las tinieblas de un lado a otro, pero realmente, porque las tinieblas estaban sólidas, estaban casi solidificadas porque casi se podía palpar. Entonces, no había probabilidad de que funcionara algún tipo de lámpara. Esto está escrito en Éxodo 10:21. Por eso, si el Señor es capaz de solidificar la noche o solidificar la oscuridad, también iba a ser capaz de hacer que la oscuridad de los abismos de toda esa travesía que está experimentando el pueblo de Israel en ese momento, también Dios sería capaz de poder coagular todos esos abismos, o sea, los hizo palpables, los hizo sólidos, los hizo tierra, como si fuera tierra firme. Y por eso el pueblo cruza confiadamente, por lo que observamos que el cruce del Mar Rojo era imposible culminarlo de no haber sido por la intervención de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí directamente intervino nuestro Dios haciendo que esos fenómenos ocurrieran, esos milagros ocurrieran, y ya que el pueblo cruzó los abismos sin fondo en medio del mar y en seco, lo registra Éxodo 15:19. Dice Éxodo 15:19, dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel, aquí está el dato, pasaron en seco por en medio del mar, pasaron en seco, es decir, que ahí ya estaban los abismos cuajados porque estaban en seco, estaban los abismos solidificados, las tinieblas estaban de tal manera que se podía palpar,
había tacto. Esos abismos no se quebrantaban al cruce del pueblo de Israel, porque el Señor había hecho ese milagro sobrenatural. Ahora, nosotros podemos imaginar la intriga que tenía el pueblo de Israel al experimentar esta, pues este milagro, este acto sobrenatural, esta actividad de Dios. Pero si nosotros nos damos cuenta que el ejército poderoso del faraón que venía a perseguir y a aniquilar al pueblo de Israel, ellos no pudieron cruzar el abismos, los abismos, porque no solamente era un solo abismo, sino que la Biblia detalla y registra que por lo menos eran dos o más abismos, o muchísimos, o cientos de abismos, no sabemos, pero de seguro no era solo un abismo, sino eran abismos, ¿verdad? Eran más de dos, tiene que haber sido más de dos. Recuérdese que las profundidades del mar a veces arrojan montañas y barrancos y, y no se puede observar, así como en la tierra, donde observamos que hay barrancos, hay montañas, asimismo en el mar hay barrancos y debe de haber también montañas y hay volcanes y hay un sinnúmero como si fuera la tierra normal aquí donde nosotros habitamos también, la profundidad del mar, suceden los mismos fenómenos, pero hay partes profundas, realmente profundas que no se puede observar. Bueno, el Señor hizo esos milagros sobrenaturales y el pueblo de Israel pudo cruzar confiadamente. Pero no solamente eso, no solamente estaba el enemigo que era el faraón, y que por supuesto ellos pues venían a aniquilar al pueblo de Israel, sino que estaba el otro obstáculo que era el mar. Abrió Moisés el mar y ahora sigue otro obstáculo más, cruzar los abismos. Bueno, el Señor les resuelve a la nación israelita, les resuelve todos esos problemas, pero resulta que todavía había otros enemigos del pueblo de Israel. Y no así para los enemigos eh, egipcios, que después de querer caminar, como ya lo vimos, sobre los abismos, cual si fuera tierra firme, los echó a los abismos, ¿verdad? Dios los echó a los abismos como si fueran piedras. Esto lo habla en Nehemías capítulo 9 versículo 11, y así con el poder de Dios terminó de aniquilar al primer enemigo de su pueblo. En todos estos fenómenos o milagros, Dios estaba presente con ellos, con el pueblo de Israel, y nunca los dejó ni un solo momento, mientras el pueblo de Dios ya cruzaba seguro en medio del territorio del mar. Y sobre los abismos oscuros se habían presentado legiones de monstruos marinos, monstruos que el enemigo había instado para que aniquilaran al pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios tenía enemigos en tierra firme, en tierra sólida, que se atrevieron esos enemigos a entrar juntamente por la misma ruta del pueblo de Israel, y ahí fueron aniquilados, pero resulta que en medio del mar los acechaba otro enemigo, que eran precisamente estos monstruos marinos. El pueblo por sí solo no tenía nada de probabilidades de poder subsistir o de poder sobrevivir, porque se enfrentó a diferentes obstáculos. Y de alguna manera, en aquellos oscuros abismos, el enemigo, otro enemigo potencial, que eran los monstruos marinos, estaban ahí al acecho. De alguna manera, el abismo en su derivación del griego significa profundidad y también, como vimos, significa infierno. Ya podemos decir que esos poderosos monstruos marinos provenían desde el mismo infierno, o sea, de la profundidad o de los abismos sin fondo. Provenía el acecho de monstruos marinos y se presentaron para destruir al pueblo de Dios. Inmediatamente, como Dios dividió el mar, se presentaron a esos monstruos marinos para acecharlos, para acechar al enemigo. Pero Dios estaba con su amado pueblo y quebrantó todos esos monstruos, los quebrantó, les cortó las cabezas, les cortó las cabezas. O sea, es decir que cuando el pueblo de Israel pisa el mar, ya ahí acechaba un mundo de habitantes del mar. No sé, pero la Biblia registra monstruos. Nos podemos imaginar tal vez cocodrilos, tal vez ballenas, tal vez tiburones, pulpos, pero la Biblia da registros y da nombres acerca de unos seres que nuestros ojos, ni siquiera los que estudian las aguas o estudian el mar, han podido captar
por ninguna visión cómo son estos monstruos, pero sí se dice que en las profundidades todavía hay un sinnúmero de seres vivientes. Uno de estos enemigos, la Biblia identifica con el nombre de Leviatán. Este habita el mar, habita las aguas. Por ahí, eh, en Job nos revela que Dios hizo a este Leviatán para que jugase en el mar. Ahí anda jugando, ¿verdad? Y no sé cómo es el juego del Leviatán, pero él habita el mar, habita los mares. Entonces, este Leviatán por alguna razón pudo haber sido un ejército potencial y también terrorífico, muy grande. Al decir que Dios magulló sus cabezas, hace alusión de que no solamente era un enemigo, sino muchos enemigos, ¿verdad? Hace alusión y tenía literal, o sino también tenía literalmente muchas cabezas, ¿verdad? Como el dragón que nos presenta ahí en Apocalipsis. Dios los destruyó, ¿verdad? Y Dios magulló sus cabezas. Vamos a presentar también aquí Salmos 74, Salmo 74, versículo 13. Aquí nos habla el salmista, el versículo 13 dice, dividiste el mar con tu poder. Aquí le está glorificando a Dios, este salmista está exaltando el nombre de Dios y el Espíritu Santo está usando la boca de este salmista porque dice, dividiste el mar con tu poder. Y dice abajo, dice, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Es decir, cuando el Señor dividió el mar con el poder que tiene Él, divide el mar y cruza el pueblo de Israel, ahí en ese momento se presentaron los enemigos y el Señor ahí en las aguas quebrantó las cabezas de los monstruos que se presentaron para atacar y acechar al pueblo de Israel. Y luego eh, podemos entender que Dios jamás abandona a su pueblo y desde luego que muchas veces ni siquiera, tan siquiera nos enteramos de las batallas tan reales y tan grandes que Dios nos libra a cada momento. En el versículo 14 dice, magullaste las cabezas, otra vez nos da el nombre, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Es decir, que el enemigo que tenía el pueblo de Israel, Dios los destruyó a todos, los que acechaban solamente durante el cruce del Mar Rojo. Por eso la travesía del Mar Rojo es algo, es un acto también sobrenatural, porque también el pueblo de Israel experimentó muchos milagros durante su travesía por el Mar Rojo. Entonces podemos ya entender que nosotros, el pueblo de Dios, no solo el pueblo de Israel ahora o antes, sino que el pueblo de Dios ahora también nos enfrentamos nosotros con enemigos potenciales que no tenemos ni la mínima probabilidad de sobrevivir si no es por la intervención divina de nuestro Señor. Por eso nosotros confiamos en Dios, por eso nosotros andamos confiando en su palabra. Lo que Él nos dice que hagamos, eso hacemos porque el Señor obra poderosamente. ¿Se imagina usted que eh, Dios le ha librado y también a mí me ha librado de muchas batallas que ni siquiera me he enterado que mi vida corría peligro, que mi familia corría peligro, que mi integridad o cualquier otra causa moral y natural de mi persona física y espiritual corrían peligro? El Señor ahí ha intervenido con su poder tan grande. Y nosotros, pues la iglesia, también tenemos luchas, pero recordemos que Dios siempre está allí presente para librar todas nuestras batallas, para quebrantar las cabezas de los monstruos, para coagular los abismos y nosotros podamos cruzar como si estuviéramos cruzando por tierra firme, porque del Señor es la gloria y del Señor son los milagros. Entonces, la travesía por el Mar Rojo fue un acto sobrenatural de Dios. Y así como esa travesía, también usted y yo hemos cruzado, tal vez no una sola vez, sino muchas veces, un mar rojo. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.